Bien amigos, hoy es 17 de abril de 2019. Voy a tratar un tema muy importante en relación con este sistema de responsabilidad para adolescentes, que es la ley 1098 del 2006. Entonces le voy a titular precisando conceptos jurídicos para litigar entonces en el área del Código de Infancia y Adolescencia. Es muy importante toda vez que normalmente a este tipo de audiencias que tienen una reserva no se puede acceder pues a las audiencias a no ser que usted vaya como defensor, bien sea la Defensoría Pública o defensa de confianza. A diferencia de la 906, que pues a esa sí se puede entrar cualquiera. Y lo que quiero indicarles es que la experiencia que lo que es poco lo que se tiene en relación pues con esta clase de audiencias, porque no las publican. Entonces yo en este caso o en esta oportunidad lo que quiero es puntualizar unos criterios o unos conceptos jurídicos que ustedes los tengan en cuenta a la hora entonces de asumir una defensa de un adolescente. Aquí en el tablero básicamente he señalado unos 8 puntos y así mismo lo iré desarrollando. Ahora les voy a dar aquí les voy a citar unas 2 decisiones del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali respecto del tema adolescentes, de 2 casos, uno mío y otro que se adelantó por otro compañero, y también de la Corte Suprema de Justicia en una decisión reciente que me parece importantísimo que ustedes la tengan en cuenta. Bueno, primero que todo, pues la ley 1098 de 2006 pues es el Código de Infancia y Adolescencia. Hay que indicar, aquí en el primer punto digo que niño o niña es toda persona entre 0 y 12 años y que adolescentes son entre los 12 y los 18 años. El segundo punto, que ya es el tema de a quiénes es que se procesa en esta jurisdicción de la ley 1098. Entonces aquí se dice que el sistema de responsabilidad para los adolescentes, la investigación y el juzgamiento son para los delitos cometidos por personas entre los 14 y los 18 años al momento de cometer la conducta punible. Artículo 139 de esta legislación, concordante con el 33 de la ley 599 de 2000. Antes de los 14 años, pues se le restablecen sus derechos. Ahí no se pone y no se judicializa. Entonces, téngalo presente. 14 a 18 años. El tercer punto es en cuanto a que este proceso debe garantizar la justicia restaurativa, la verdad y la reparación del daño. Así lo señala el artículo 140. La finalidad de las sanciones. ¿Cuáles son? Protectoras, educativas y restaurativas. Artículo 178. ¿Cuál es el procedimiento aplicable? Pues el que regula todo la 906. Es igualito. A excepción, como está aquí una prohibición en el artículo, en el punto 6, es que aquí no proceden los acuerdos entre el fiscal y la defensa. Entonces, téngalo muy presente, que no llegue usted a cometer decir usted que viene a hacer un preacuerdo. No, acá no cabe esa figura jurídica, solamente la aceptación o no de los cargos en la audiencia de imputación, igual que la 906. Otro tema es que el punto 7 es que es un sistema diferencial del de adultos. Eso lo vamos a tener presente en relación sobre todo con ese último punto que indicaba allá abajo, que dice que la finalidad de la sanción se rige por unos principios diferentes pues a la de los adultos y que carece de todo de sentido hablar de que la acumulación jurídica de penas, como si existe allá en la legislación ordinaria. Eso lo voy entonces a desarrollar poco a poco. Y entonces vamos a mirar pues
qué es lo que usualmente pasa en este tipo de audiencias, ya sean ante el juez de control de garantías, que son las pristinas, o sea, las iniciales. Cuando se legaliza captura, se imputan los cargos y se impone la privación en un centro especializado. Después entonces vendrán las audiencias siguientes. Si el joven acepta los cargos allí, pues inmediatamente pasa el caso es a un juez de conocimiento, que es el que va a dictar esa sanción. Para ello entonces se tiene presente un estudio psicosocial o psicofamiliar que rinde la Defensoría de Familia. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar siempre acompañará como interviniente especial aquí, tanto en las de garantías como en todo el proceso, a efectos pues de intervenir, rindiendo ese informes, tanto psicológico, familiar, de su entorno y todo eso, porque eso es pieza fundamental y clave para los diferentes estadios procesales, bien sea para la imposición incluso de la medida de internamiento o finalmente para qué clase de sanción es la que se le va a imponer. De paso se ha de indicar pues que acá solamente van a las audiencias siguientes en caso de que no acepten los cargos, pues acusación, preparatoria y juicio oral. Las partes son fiscal, acusado a través de su defensor, y los intervinientes especiales, Ministerio Público y también el Instituto, la Defensoría de Familia del Instituto Colombiano. Bueno, entonces, haciendo esa precisión, cuando comienzo pues refiriéndome a las primeras diligencias, y así vamos. Ya pues les voy explicando a ustedes poco a poco, incluso llegaremos a estas decisiones de la Corte Suprema que son de tener en cuenta y presente por ustedes a la hora de intervenir en esas audiencias. Entonces, ¿qué pasa? Se entra a audiencia cuando uno recibe el turno, pues en garantías, el fiscal a ella para poder entonces hacerle la entrevista al joven, pues podemos acceder a esa carpeta que tiene el fiscal para hacerle la entrevista y entonces explicarle a la joven la situación, darle sus garantías, leerle sus derechos, bueno, a qué está expuesto, qué tipo de audiencia es la que vamos a entrar, que sea la legalización de captura, que le van a informar la imputación de cargos y también la imposición de una solicitud de la privación en un centro especializado. Normalmente pues a veces los jóvenes es primera vez en el sistema o ya son reincidentes, entonces algunos tienen ya idea clara sobre ese tipo de audiencias porque ya han pasado en anteriores audiencias allí también. Pero le entra como defensor, ya sea de la Defensoría Pública o de confianza, pues hay que explicarle entonces en qué consiste la audiencia de legalización de captura. Esencialmente nosotros, tal como está en la 906, es la misma audiencia que es solamente verificar todos los derechos fundamentales, es decir, si no se le han quebrantado sus derechos, el derecho a guardar silencio, si se le dio pues un documento en el que firma cuál es el motivo de la captura, que tiene derecho a hacer una llamada a un abogado de confianza, que tiene derecho a informar a un familiar, el buen trato que se le debe dar a ese joven, que no se pueden utilizar las esposas, salvo en ciertas situaciones por agresión contra los mismos servidores públicos, pero esencialmente se le deben darle todas las garantías a ese adolescente. Dentro de las 36 horas, límite temporal para judicializarlo, pues para legalizar esa captura, mirar a ver lo del artículo 300, en qué clase de situación de flagrancia se encuentra. Eso usted lo revisa muy detalladamente en el artículo. Si les dan a conocer sus derechos, ¿no? Primero que todo, el asunto de la flagrancia está en el 301. Los numerales o los ítems que usted tiene que conocer muy bien ya
en qué situaciones que los agentes del orden o de la policía fue que hicieron el procedimiento de captura y ubicarse dentro de eso, de esos numerales, para ver entonces si se cumple o no si se está en ese procedimiento de flagrancia. Y los derechos del capturado, que son el artículo 303 de la ley 906. Todo eso hay que revisarlo y si se está dentro de la legalidad, pues el juez lo único que hace es declarar legal esa captura. La fase siguiente o inmediatamente entra el fiscal es hacer la imputación de los cargos, tal cual la 906, igualito. Acá pues el fiscal entonces también le dará a conocer, le va a decir o le va a poner en advertencia de que tiene de acuerdo a la ley 1098, cuáles son las finalidades de las sanciones, que si se acepta los cargos entonces tiene un beneficio, si no los acepta pues entonces debe guardar el derecho, hacerle ver que tiene el derecho a guardar silencio, a no autoincriminarse y que tiene derecho a su defensor. Eso pues reitera nuevamente el mismo juez de control de garantías antes de darle la palabra al joven, al adolescente, si se allana o no los cargos, si los acepta o no los acepta. El juez verifica si efectivamente eso fue un acto libre y voluntario, fue consciente, si está debidamente asesorado por su defensor. Y por lo tanto, entonces el juez lo declara. Entonces, primero que todo, pues el acto da la legalidad de esa imputación de los cargos. A veces le dan traslado a la Defensoría de Familia, que está ahí en esa audiencia, a efectos de que indique si, como lo entrevistó, eso quería indicarles que primero es el defensor de familia que lo entrevista. Más o menos se toman una hora en entrevistarlo y después nos lo pasan a nosotros allí para llenar el formato de la Defensoría Pública. Entonces el defensor de familia entra obligatoriamente a esa audiencia y le dan la palabra a efectos de que indique si hay algo que manifestar en relación con esa imputación, que normalmente pues no lo hace. Lo mismo la defensa, uno dice son hechos jurídicamente relevantes, el fiscal ha sido claro y preciso, yo ya le puse en conocimiento sus garantías, sus derechos, y inmediatamente entonces le dan la palabra para que diga si acepta o no. Si los acepta, pues ese caso va ante un juez de conocimiento para la imposición de sanción respectiva. Si no los acepta, pues entonces ya irá al fiscal de conocimiento con el que se va a seguir y se va a solicitar el escrito de acusación ante el juez de conocimiento, preparatoria y juicio oral, si es que se llega hasta esas instancias. En cualquiera de esas fases puede incluso aceptar el joven los cargos a fin de obtener unos beneficios. La otra audiencia, la siguiente a esa imputación, es la de la imposición de medida de internamiento, y aquí sí me voy a detener entonces un poco más para que ustedes tengan presente lo siguiente. El fiscal revisa si se dan los requisitos objetivos. Él al solicitar esa audiencia ante el juez de garantías, pues se emplea el artículo quedémonos acá en la norma 187. Dice aquí el artículo 181, ¿no? Que internamiento preventivo. En cualquier momento del proceso y antes de la audiencia de juicio, el juez de control de garantías, como último recurso, podrá decretar la detención preventiva cuando exista: primero, riesgo razonable de que el adolescente evadirá el proceso; segundo, temor fundado de destrucción u obstaculización de pruebas; tercero, peligro grave para la víctima, el denunciante, el testigo o la comunidad. Aquí entonces es donde el fiscal se ubica y se hace normalmente un reenvío al artículo 310 de la 906, que son el peligro para la sociedad, el peligro para las víctimas. Se sobreentiende de que esta es una legislación especial, una jurisdicción especial,
y que como tal se debe ubicar el fiscal es si se cumplen los requisitos, primero que todo, objetivos, porque la parte subjetiva esa es una atribución que tiene, o la facultad que tiene es el juez de garantías. Entonces, aquí también hago claridad de lo siguiente. Ubíquese en el artículo 187 de infancia y adolescencia, y entonces allí para el tema de la privación de la libertad, este artículo fue modificado por el artículo 90, la 1453 del 2011, y tengan entonces presente lo siguiente. La privación de la libertad en centro de atención especializada se aplicará a los adolescentes mayores de 16 años y menores de 18 que sean hallados responsables de la comisión de delitos cuya pena mínima establecida en el Código Penal sea o exceda de 6 años de prisión. Entonces, en estos casos la privación de la libertad en centro de atención especializada tendrá una duración desde 1 año hasta 5 años, salvo lo dispuesto en los incisos siguientes. Entonces, los requisitos objetivos: que sea mayor de 16 años y que el delito sea o pase de los 6 años. Eso es básico como requisito objetivo. Se mira entonces, ¿usted cuántos años tiene? 16, listo. Tiene el delito es de más de igual, es 6 o más de 6, ahí también entonces ya es procedente y pueden privarlo de la libertad. Y esa privación de la libertad dura 4 meses como máximo, prorrogable 1 mes más. Pero, óigase bien, si el tema tiene que ver, como dice el inciso tercero, con delitos, oígase bien, con delitos de homicidio doloso, secuestro, extorsión en todas sus formas y de delitos agravados contra la libertad, integridad y formación sexual, entonces ya no importa los 16 sino 14. Se tiene en cuenta de los 14 a los 18 años. Si el joven tiene 14 años, pueden privarlo de la libertad si ha cometido alguno de estos delitos específicamente. Entonces ahí se mira es el requisito objetivo de la edad y de ese delito. Y también entonces puede privarse en un centro especializado, va de 1 hasta 4 meses máximo, prorrogable por 1 mes más. Lo que pasa es que aquí también dice, oígase bien, y esto lo va a tener en cuenta usted para el tipo de sanción que se impone más adelante por parte del juez cuando acepta cargos, puede ser, o cuando ha sido vencido en juicio. Dice el inciso siguiente, dice, en estos casos, es decir, en los que comento de homicidio y demás, la privación de la libertad en centro de atención especializada tendrá una duración de 2 a 8 años en el cumplimiento total de tiempo de sanción impuesta por el juez, sin lugar a recibir beneficios para redimir penas. Ahora explico eso. En cambio, para los delitos del inciso primero, el inciso segundo, es decir, delitos, ya les explicaba, pues otro delito diferente al del homicidio, y esto, la sanción va de 1 a 5 años. Entonces, si se trata de homicidio, de un homicidio, entonces va de 2 a 8 años máximo y tiene que cumplir la sanción integrum, o sea, en su integridad. Aquí debo indicarles que hay una sentencia de la Corte Suprema de Justicia dentro del Reicado 44102 del 2014, ponente el doctor José Luis Barceló, que dice que efectivamente para esas clases de delitos que se cometen, y así tenga 14, 15, 16 años, tiene que cumplirla completamente. No se va a sustituir, pero a diferencia de la sanción para los otros delitos que van de 1 a 6 años, para las edades, para los jóvenes que están entre 16 y 18 años, a esos que se le impone sanción, si el juez en el seguimiento que le haga ya después de que es sancionado junto con la Defensoría de Familia, con ese informe que rinde, puede sustituirla y
y por ejemplo, se impone una sanción de 1 año, dígase usted, ese año puede hacer que no se cumpla en su totalidad, sino que antes, en 8 meses, el joven dé lugar con un buen informe que presenta la Defensoría de Familia para que el juez es el que la puede sustituir. ¿Ya? Entonces, que eso quede muy claro. Entonces, creo que soy suficientemente, hago claridad sobre de esas dos clases de sanciones que se imponen allí. Entonces son diferenciadas porque pues en esencia el sistema, a pesar de que lo que se busca, ¿qué es lo que se busca? Miren, es de justicia restaurativa, de la verdad y de la reparación, pero el artículo, y lo dice el artículo 178, que cuáles son las finalidades de las sanciones, pues protección, educación y restaurativa. Y se aplican con apoyo de la familia y de los especialistas. En este caso hablamos pues de los defensores de familia. El juez podrá modificar en función de las circunstancias individuales del adolescente y sus necesidades especiales las medidas impuestas. Claro, el juez puede, en estos casos que se sancionan, dígase usted que privándolo, cuando aceptan cargos por un hurto, dígase usted que no, pues ahí cabe la posibilidad de que se imponga 1 año de privación de la libertad, y para ello el juez tiene en cuenta al momento de, antes de dictar la sanción, se lee el informe de Defensoría de Familia. Entonces, según las circunstancias personales, su entorno psicológico y todo eso, después le dan la palabra a uno como defensor para que le indique qué clase de sanción cabe para ese adolescente. Después entonces el juez toma la decisión. Incluso a esa audiencia de sanción, les aclaro, no es necesario de que el fiscal esté presente. El fiscal puede hacer que no vaya, pero no es necesario. Cuando él acepta los cargos, entonces entran a la audiencia solamente el defensor y la Defensoría de Familia, pero no es indispensable que vaya el fiscal ni el Ministerio Público. El Ministerio Público tampoco en cualquier audiencia es tan necesario, no es necesario. Pero en cambio sí es muy importante la Defensoría de Familia, tanto en las de garantías como en las de juzgado de conocimiento. En cualquiera, ya sea acusación, preparatoria, en el juicio oral. Excepcionalmente algunos jueces consideran que sí son pieza importantísima para la sanción, que de pronto en un juicio no se puede sin la presencia del defensor de familia, pero son pocos los que tienen ese criterio, y hay algunos que dan un criterio allí de acuerdo a la Corte Constitucional, que si es que es un interviniente especial, entonces que sí se puede hacer sin ausencia para el juicio, dígase usted, por ejemplo. Entonces, pero bueno, esos son criterios ahí que se tienen en esta jurisdicción. Entonces, miren, efectivamente lo que se quiere decir es que, lo que quiero resaltar aquí es que es el último recurso. O sea, la privación de la libertad en un centro especializado es el último recurso. Y así entonces están los tratados internacionales, como son las reglas de Beijing, que indican efectivamente que solamente es la última razón de ser la de privar la libertad de un joven. Conversando con un fiscal acá en Infancia y Adolescencia, pues me dice, bueno, yo a la audiencia de medida de aseguramiento, pues no es una camisa de fuerza el que el fiscal dice, por ejemplo, le dice al juez de garantía, mire, se cumplen los requisitos objetivos, pero puede ser que él diga, el fiscal, pues yo no veo la necesidad de que se le imponga la medida, porque tiene buen arraigo, porque el informe psicosocial que lo ha leído previamente la defensora de familia es bueno. Es bueno en el entendido de que el joven está escolarizado, el joven no consume sustancias alucinógenas, tiene un referente familiar muy bueno. Es decir, se cumplen unos requisitos esenciales para que es primera vez que está en el sistema, un ejemplo, que el joven entonces no sea necesario de que se le prive de la libertad. Y eso lo hace ver el fiscal. El fiscal me decía, bueno, pero eso no es una camisa de fuerza de que yo solicito que se abstenga, pero el juez
evalúa y puede considerar de que sí es viable la imposición, y eso no lo ubica dentro de ninguna decisión contraria a derecho. Puede hacerlo el juez de garantías, de decir no, de acuerdo al informe de Defensoría de Familia, yo estimo que sí cabe la posibilidad de privarlo en un centro especializado. Los jueces de garantías acá pues tienen muy presente ese informe de Defensoría de Familia para estimar como última decisión la de privarlo en un centro especializado. Ahora, ha hecho carrera acá esa figura de sustituírsela por un domicilio, por el domicilio. Es decir, que no quede privado en el centro especializado, sino que se vaya privado de la libertad para su casa. Es decir, se le ubica, según el arraigo que se tenga, diga quede privado en su residencia, pero discutía con el fiscal ese asunto. Acá ha hecho tránsito a ese asunto, pero cuando esa figura no existe ni en el Código de Infancia y Adolescencia, en la ley 1098 no dice por ningún lado, simple hace referencia es que es el último recurso de privarlo, pero en un centro especializado. Y aquí en Cali hay el centro especializado del Valle de Lili, está el centro especializado de Buen Pastor, y hay 2 casas también en las que entran provisionalmente mientras se les asignan alguno de estos 2 centros especializados. Y están llenos, obviamente, y según el cupo también que tengan, ¿no? Entonces, hay situaciones donde, como me pasó el otro día con un caso de un joven, yo aquí no puedo precisar nombres ni hacer referencia, voy a hacerlo así genéricamente, porque uno conoce situaciones de toda índole. Acá en esta jurisdicción se da toda clase de conductas punibles, de menores a mayores. Es un tejido social el que uno va conociendo, y esto no solamente se da en la sociedad caleña, sino a nivel general. Pues, en fin, entonces les decía que un joven que tiene 15 años, pero es un caso de violencia intrafamiliar. Entonces se dio una situación muy compleja allí, porque en primer lugar para violencia intrafamiliar, y es agravada en este caso, pero no se puede privarlo de la libertad. ¿Por qué? Porque, volvemos al tema, objetivamente no se dan los requisitos, no tiene 16 años. El delito, pues es agravado, ¿no? Y pasa más de los 4 años. Pero no se puede privar de la libertad. Entonces, ¿qué hay que hacer con el joven en esa situación? Es una situación compleja, porque es el defensor de familia el encargado como tal, de acuerdo pues al Código de Infancia y Adolescencia, de tenerlo en un establecimiento al joven para restablecerle sus derechos. Y en este caso, más todavía, porque la madre solicita de que no lo puede tener en su residencia, toda vez que tiene otros menores, y se da una situación muy compleja frente al consumo de alucinógenos, violencia intrafamiliar, un cuadro complejo. Entonces, pues el juez de garantías sí efectivamente dice, sí, hace la intervención de que a la defensora de familia, sugiriéndole, obviamente, que tome cartas en el asunto a fin de que lo ubiquen en un hogar. Pero el problema es que para la Defensoría de Familia, pues eso tampoco es una camisa de fuerza, porque no es coercitivo. Entonces el joven en cualquier momento pues saldría del establecimiento. Obviamente que primero que todo tiene que haber alguien adulto, que un padre, un familiar, un acudiente que lo reclame para poder que se lo entreguen a él. Pero ese es el problema pues frente a este tipo de situaciones, concretamente con el tema de violencia intrafamiliar. Entonces, para precisar que es la última razón de ser la de privarlo de la libertad al joven, porque en esencia entonces el sistema lo que pretende pues es de carácter, pues si las sanciones son de carácter pedagógico, y la finalidad es restaurar verdad y reparación del daño. No es retributiva, es decir, no es vindicativa, como sí sucede allá en la jurisdicción ordinaria,
incluso ahí lo que conocemos la prevención especial y el rehabilitación se da ya en la ejecución de la pena del adulto, mientras que acá son otros principios los que se dan, y entremos entonces ya con este preámbulo respecto pues a ya lo que quería decirles en relación con esa privación de la libertad, que es importante que usted como defensor de confianza en esos casos que llegue pues tenga en cuenta ese informe de Defensoría de Familia, que es el que le va a dar las bases y las reglas o los tratados internacionales como las reglas de Tokio, las reglas de Beijing, en que la última razón de ser es privar de la libertad a un joven. Es muy excepcional, y ahora vamos a ver entonces unas decisiones tanto de la Corte Suprema de Justicia como del Tribunal de Cali, de cómo entonces el manejo que se debe dar a estos asuntos acá. Bien, entremos en materia. Mire, voy a coger una decisión del Tribunal de Cali del 28 de marzo del 2017 en el caso de un colega que interpone un recurso de apelación contra una decisión del juzgado El Acuo, porque el juez de adolescentes impuso 1 año de privación de libertad a un adolescente, pero el joven es reincidente y tenía otra sanción de otro año impuesta por otro juez, y entonces el juez de conocimiento indica que una vez se cumpla esta sanción de 1 año, inmediatamente queda a disposición para el cumplimiento de la sanción del otro juez. Entonces se habla en la defensa, dice es que aquí hay acumulación aritmética, pero resulta de que eso pero para el sistema de la 906, que regula todo lo de adultos y no del... Por eso es que acá abajo les coloco aquí en rojo, carece de sentido hablar de acumulación jurídica de penas. Mire, el Tribunal de Cali, para muy puntualmente en las consideraciones, hace estas precisiones. En el punto dice, consideraciones en materia de infancia y adolescencia se tienen como principios orientadores que el derecho a la rehabilitación y la resocialización, a la protección, a que tenga una familia, a la educación, a la protección integral, a la aplicación de la interpretación más favorable, dentro de las cuales se destaca el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, el cual en cada caso concreto tendrá una aplicación particular atendiendo a las características del asunto que se encuentre bajo análisis. Todo eso tiene su fundamento en la Constitución pues nacional, la Constitución, nuestra Carta Política, la Constitución del 91. Ahora, referido, pues el sistema de infancia y adolescencia dice aquí, en un ítem aparte, dice, se observa que se trata de 2 regímenes que guardan varias diferencias en razón a los sujetos destinatarios del mismo. De tal manera que en tratándose de adultos, las penas con las penas se buscan que resocializar, pero además de ello retribuir con una consecuencia jurídica al infractor de la ley sustantiva penal y darle un mensaje disuasivo a la sociedad con la misma, ¿no? Por lo que si un sujeto comete varios delitos, el legislador establece que puede tener operancia la acumulación jurídica de sanciones, de tal manera que no se impongan por simple sumatoria aritmética. Empero, dicen, tratándose de los adolescentes que infrinjan la ley penal, se observa que las consecuencias de su actuar contrario a derecho no se traducen en penas sino en sanciones, lo que les decía, las cuales, a diferencia del régimen de adultos, tienen unas finalidades muy específicas y que consisten en proteger, educar y restaurar. Por lo que incluso pueden coexistir varios tipos de sanciones, efectivamente, sí, imponibles a una misma conducta punible. Sí, porque el Código de Infancia y de Adolescencia habla de otras, pueden imponerse aparte de esa sanción otras coetáneamente. Dice, por ejemplo, aquí hay los criterios para definir las sanciones al artículo 179.
No, el 177 dice, son aplicables a los adolescentes a quienes se les haya declarado su responsabilidad penal la amonestación, imposición de reglas de conducta, prestación de servicios a la comunidad, libertad asistida, la internación en un medio semicerrado, la privación en libertad de centro de atención especializada. Lo que quiere decir que si a un joven, a un adolescente, por un delito de hurto calificado y agravado le impongan 1 año de privación de libertad, además de ello le pueden imponer cualquier otra de estas de tipo de sanciones, entonces coetáneamente. Entonces no, fíjense bien que pues entre otras cosas, fíjense bien que aquí no se habla del concurso. El concurso para efectos de la sanción. Es decir, puede ser que un joven sí cometa homicidio en concurso con el porte ilegal de armas, pero no se va el juez que sanciona, no va a decir el delito más grave aumentado en otro tanto, no. Simplemente él se ubica de que como es un homicidio, entonces va de 2 a 8 años y hace la graduación respectiva de acuerdo a la gravedad de la conducta. Pero también son otros fines los que debe tener en cuenta, que son los intereses del menor, los intereses de la sociedad, etcétera, como vamos a ver ahora en otra decisión allí. Entonces, es claro esta diferenciación allí, que hablamos de sanciones, no de penas, y que pueden coexistir entonces varios tipos de sanciones al mismo tiempo, ¿no? Entonces, dice así por último que para dar respuesta al interrogante, si se acumula o no, dice la sala se hace necesario revisar lo relativo a la finalidad de las sanciones, y en ese orden de ideas, por ejemplo, cuando de privación de la libertad se trata, puede acontecer que mientras que se esté cumpliendo con la sanción, al adolescente se le estén garantizando otros derechos: educación, alimentación y salud. Efectivamente, lo que se busca en un centro especializado es que el joven continúe estudiando allá, que se le dé la salud, que se le dé también la alimentación integral. Es una sanción integral, y fíjense bien que buscan esas finalidades constitucionales, esos derechos a que tienen las niñas y los adolescentes. Y es que justamente el legislador en materia penal de adolescentes no estableció beneficios tales como rebaja de sanciones por trabajo y estudio o por allanamiento a cargos, por cuanto el régimen de los menores de edad se encuentran orientados por otros principios, y por ello estableció que cuando se esté ejecutando la sanción de privación de la libertad, parte de esa sanción puede ser sustituida por otra, por el tiempo que el juez estime conveniente, y le advierte al adolescente los compromisos de no volver a delinquir y de guardar un buen comportamiento, o si no pierde ese derecho, puede volver otra vez a terminar de cumplir la sanción. Esto suele entonces, como les aclararé atrás, que para esas conductas punibles en que van sancionadas de 1 a 5 años, que las que están sancionadas de 2 a 8, que son homicidio, extorsión, delitos, los graves, esos delitos que menciona allí la norma, a eso no se pueden sustituir ni redimir por otro tipo de sanción. Es decir, la cumplen física y completa. Es drástico en ese tema. Mientras que en este tipo de sanciones sí pueden, entonces cabe la posibilidad que se sustituya por una libertad asistida. El joven está privado de la libertad, entonces el juez, considerando su buen comportamiento en el establecimiento especializado, su informe que rinde la defensora de la familia, diga al juez, no, ya pues que se la sustituye por una libertad asistida, que es ir a un programa, a Corpodesa, a otra fundación, etcétera, etcétera, para que continúe allí bajo unas presentaciones y cumpla pues con esas, para que se le dé cumplimiento finalmente pues a qué es lo que busca con ese tipo de sanción. Pero si él incumple, informan del establecimiento al juez, y el juez revoca y lo termina y lo manda para que cumpla todo el tiempo allá. Miren que aquí al respecto esto del análisis que los jueces deben de tener presente al momento de imponer la sanción, pues me voy a referir a esta otra providencia del Tribunal Superior de Cali, en un caso donde yo apelé. Esta es del 24 de abril del 2017, y esta decisión interesante porque fue un caso que se llevó por varios delitos graves, concierto para delinquir, agravado con fines de homicidio, con fines de extorsión, con fines de narcotráfico, con desplazamiento forzado. Bueno, una cosa grave.
los jóvenes fueron sancionados a 6 años. Entonces yo apelé de todas maneras porque consideraba que no estaba el concierto agravado en el inciso segundo, que era el inciso primero, en fin. Sin embargo, pues el tribunal dijo, bueno, que no me asistía la razón, pero que sí entró a revocar y a reducir la sanción toda vez que observó una falencia del fallador. Y me parece pues importante que entre en esos aspectos, porque es que el fallo del tribunal pues es muy aclaratorio, es un ejemplar en materia pues de dogmática, todo esto para establecer que el juez, cuando debe sancionar, tiene una obligación imperativa. Y con los criterios que acompañan a esta legislación especial del artículo 4 y el artículo 5 y el 6. Dice el 5, dice la naturaleza de las normas contenidas en este código. Dice, las normas sobre los niños, las niñas y los adolescentes contenidas en este código son de orden público, de carácter irrenunciable, y los principios y reglas en ellas consagrados se aplicarán de preferencia a las disposiciones contenidas en otras leyes. Sexto, reglas de interpretación y aplicación. Las normas contenidas en la Constitución Política y en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia, en especial la Convención sobre los Derechos del Niño, harán parte integral de este código y servirán de guía para su interpretación y aplicación. En todo caso, se aplicará siempre la norma más favorable al interés superior del niño, niña o adolescente. Lo enunciado de los derechos y garantías contenidos en dichas normas no deben entenderse como negación de otras que, siendo inherentes al niño, niña o adolescente, no figuren expresamente en ellas. Y entonces miren que para tener en cuenta y abordar este tema de esta providencia, hay que tener en cuenta que cuáles son los criterios para definir las sanciones por parte del juez. Dice, la naturaleza y gravedad de los hechos, artículo 179, numeral primero. La naturaleza y gravedad de los hechos. Segundo, la proporcionalidad e idoneidad de la sanción, atendida a la circunstancia y gravedad de los hechos, las circunstancias y necesidades del adolescente y las de la sociedad. Tercero, la edad del adolescente. Cuarto, la aceptación de cargos por el adolescente. Quinto, el incumplimiento de los compromisos adquiridos con el juez. Y sexto, el incumplimiento de las sanciones. Entonces esto, atendiendo pues a este sistema de jurisdicción de los menores, pues los fines son de carácter pedagógico, ¿no? Tal como indica la finalidad, dice, aparte de que el 178, que la finalidad de las sanciones es de protección, educación y restauración, pero lo que se persigue pues son con criterios pedagógicos también. Dice aquí lo siguiente, entonces el tribunal dice, permítame me refiero un poquito más, pronto la lectura es cansona, pero es que es importante pues hacer sobre el tipo, dice, sobre el juicio de sancionatorio, dice, para ser más puntuales, como ya se ha dicho, el juez omitió el deber jurídico que se le impone el artículo 59 del Código Penal en el sentido de exponer la fundamentación explícita sobre los motivos de la determinación cualitativa y cuantitativa de la sanción. Debe ser más estricto deber de más estricto cumplimiento en el régimen penal de menores, atendiendo al carácter y finalidad pedagógico específico y diferenciado. Esto, claro, ese es el artículo que estaba buscando, el 140. El 140 dice exactamente eso. Dice la finalidad del sistema de responsabilidad penal. En materia de responsabilidad penal para los adolescentes, tanto el proceso como las medidas que se tomen son de carácter pedagógico, específico y diferenciado respecto del sistema de adultos conforme a la protección integral. El proceso debe garantizar que la justicia restaurativa, la verdad y reparación del daño, dice el artículo 140. Entonces, hubo una omisión, dice la sala del tribunal, y dice, atendiendo pues se reitera al carácter y finalidad pedagógico, específico y diferenciado del sistema de responsabilidad para los adolescentes,
Entonces dice que estas son normas preferentes e irrenunciables. La determinación del tratamiento sancionatorio en el presente caso debe sujetarse a los estándares internacionales que en materia de administración de justicia penal de adolescentes establecen quienes las reglas de Beijing, que son las reglas 17.1a, recogidas en el artículo 179 de la ley 1098 del 2006, conforme a las cuales la sanción debe ser proporcional a ¿qué? Primero, la naturaleza y la gravedad de los hechos. Mire, aquí en este caso se trató de delitos graves por su misma naturaleza, etcétera. Y segundo, la necesidad de la sociedad. Para determinar el tratamiento sancionatorio frente a los adolescentes aquí sentenciados, el juez también debe atender las necesidades que tiene el cuerpo político. Entre ellas, primero, evitar que comportamientos como los que motivaron este proceso se vuelvan a repetir. Segundo, evitar que los aquí implicados sigan haciendo parte de delincuencia organizada. C, contar con ellos como sujetos capaces de contribuir al progreso de nuestra sociedad respetando el sistema de valores que le informa. D, que los adolescentes aquí implicados tomen conciencia de que la única manera de convivir en paz es respetando los derechos de los semejantes. Y quinto, dejar en los aquí infractores y en todos los demás el mensaje claro de que la observancia de conductas que socavan de manera profunda los bienes jurídicos del individuo o de la sociedad acarrean unas sanciones drásticas. Las circunstancias penales también personales de los adolescentes, o sea, sus necesidades, eso también a ello debe aludir el juez. En el presente caso morigeran el juicio de reproche y obligan a darle a cada uno de los sentenciados un tratamiento menos severo, teniendo en cuenta que en su proceder delitivo han tenido que ver indirectamente el Estado. Mire lo que dice, que no tienen políticas públicas de prevención, la sociedad, que no ejercen ningún control sobre los adolescentes, y la familia, que no ha cumplido con el deber de formarlos en valores. Por el contrario, las respectivas familias han adoptado frente al evidente proceder delitivo de ellos una actitud complaciente y un proceder encubridor. Por lo mismo, entonces, el Estado, la sociedad y la familia deben asumir eso que se llama corresponsabilidad, admitiendo que el castigo para los aquí implicados tiene que ser menos drástico o más considerado, atendiendo a que se trata de seres humanos en formación que pueden cambiar por bien de la sociedad. Y el juez no aludió para nada a la situación familiar, escolar, ni al mundo de relación de los aquí implicados. Se hizo caso omiso del hecho afirmado y probado por la Fiscalía. Bueno, entonces aquí, efectivamente, miren ustedes esa decisión de la Sala del Tribunal de Cali y pues revoca, pero reduce, para reducir la sanción de 6 años a 3. Y por último está esta sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Aquí la pueden observar ustedes. Ese es un radicado 50-313 del 13 de junio del 2018 con ponencia del doctor Hernández Barbosa. Un caso donde a un adolescente pues se comete unos hechos de carácter sexual. Pero entonces no se detuvo en su oportunidad por parte de la Fiscalía, sino que 6 años después, cuando ya había cumplido los 21 años, entonces cuando el juez de conocimiento lo condena a 2 años en un centro especializado. El tribunal revoca esa decisión y dice que no, que son reglas de conducta las que la sanciona a imponer. Y entonces se va esto pues para la Corte Suprema de Justicia y la Corte Suprema de Justicia resuelve no casar el fallo impugnado. Las consideraciones son supremamente interesantes porque usualmente se nos presentan esas situaciones donde ya ese adolescente hoy en día es mayor de edad. Aquí hemos tenido casos que virtualmente vamos a una audiencia porque el joven está, ya ese adolescente ya cumplió los 18 años y ahorita está detenido por otro delito, ya siendo mayor o adulto. Entonces quedó con cuentas pendientes aquí y se va a sancionar, un ejemplo, por un delito que cometió siendo adolescente. ¿Qué tipo de sanción entonces va a imponérsele a una persona que ya está condenado y pagando allá 20 años por otro homicidio como adulto? Pues lo que queda es imponerle una sanción de reglas de conducta. Nada más, no le cabe otro tipo de sanción.
Entonces pasa en este caso, pero en este caso el joven esta adolescente, esta persona, incluso en este caso de carácter sexual, pues un abuso, deja embarazada y ahora ya es padre y creo que convive con la menor, que había pues accedido siendo él también menor. Entonces, ¿qué razón de ser tiene ya una persona que tiene 23, 24 años para ir con una sanción de carácter más como un adulto vindicativa o retributiva, siendo que el sistema siendo que se cometió el hecho siendo adolescente, entonces que se regulan por otros principios? No cabe pues dentro de ese tipo de sanción imponerlo, y miremos a ver qué fue lo que dijo la Corte Suprema aquí también. Interesantísimo. Y entonces aquí la Corte dice que examinado todas las jurisprudencias anteriores tiene que recogerlas y cambia el pensamiento hoy para tomar su decisión finalmente, que fue, dice aquí, así las cosas, dice la Corte, considera la Sala que en este asunto no procede la privación de la libertad del procesado, pero no por las razones que adujo el tribunal, sino porque de acuerdo a lo dispuesto por el legislador y que se aplica por regla general, no le fue impuesta a instancia de la Fiscalía medida de internamiento preventivo, y ni siquiera la juez de control de garantías accedió a librar la captura solicitada por la Fiscalía, pues en audiencia del 3 de noviembre del 2015 consideró que casi 3 años después de los hechos el ente acusado se había dado cuenta de su urgencia y del peligro que representa el proceso para la comunidad sin acreditarlo. En tales circunstancias, dice la Corte, se fracturaría la coherencia propia del sistema si 6 años después de la comisión de los hechos, cuando el procesado tiene más de 21 años, se dispone la privación de la libertad, que como se advirtió en la normatividad nacional e internacional debe tener el carácter de último recurso, quedando reducido su alcance al simple y llano componente retributivo, ajeno a las funciones de las sanciones en el Código de Infancia y Adolescencia. Definido lo anterior, se considera que en este caso la imposición de reglas de conducta tales como observar buena conducta familiar y social, no involucrarse en la comisión de nuevos actos delictivos, abstenerse de consumir sustancias psicoactivas y dedicarse a actividades educativas o laborales regulares ordenadas por el tribunal, orientadas de conformidad con el artículo 183 del Código de Infancia, a regular su modo de vida, así como promover y asegurar su formación, resultan consonantes con las normas nacionales e internacionales sobre el particular y prevalecen sobre la privación de la libertad dispuesta por el juez de primer grado, pues además de que el estrecho contacto por cerca de 4 años con otros infractores podrían exponer al acusado a más posibilidades de daño que asegurar su reintegración adecuada a la sociedad. Es necesario que asuma su rol como padre de la niña nacida como consecuencia de las conductas investigadas. Mire que esto lo tiene en cuenta la Corte, está diciendo, bueno, si mandamos a esta persona ya en esa asociación diferencial, ¿qué va a aprender allá? En medio de otros jóvenes infractores, pues nada bueno. Entonces, es un punto para tener en cuenta de que muchas veces pues no es la última razón de ser la privación de la libertad. Entonces dice que en suma las circunstancias personales, familiares y sociales del procesado permiten deducir que en su caso no es aconsejable la privación de libertad en centro de atención especializada, sino la imposición de reglas de conducta a fin de brindarle la oportunidad de que ahora, años después, cuando ocurrieron los hechos, puedan recomponer su vida y no recluírsele, medida esta que, como ya se dijo, únicamente tiene un carácter retributivo o vindicativo. Bueno, creo que así se me está terminando ya la horita que tenía la hora cátedra, que son 45, pero yo digo que aquí me da la grabación apenas por 1 hora. Pero miren ustedes, esto tan importante. Bueno, ahí les dejo el referente de esas jurisprudencias, sobre todo esta última, para que ustedes la analicen, la revisen, que es la que pueden tener más acceso pues a través de la rama judicial. Búsquenla allí. Esta no la tengo en físico, no me la piden, pero no la tengo en
pero usted puede entrar a rama judicial y buscar la Corte Suprema de Justicia, le dan el radicado y ahí la obtienen. Las del Tribunal de Cali sí, pues imposible. Solamente quería era tocar el así y leer parte del texto. Me excusan la lectura. Yo sé que algunos dicen que se cansan cuando me escuchan a leer, pues yo sé que pues esto oral, hagámoslo así, pero pues era necesario puntualizar allí entonces para que ustedes tengan en cuenta, mis queridos amigos, colegas, ustedes si tienen la oportunidad de trabajar en este sistema que es, para mí ha sido una experiencia de 5 años muy lucrativa, no tanto lo económico, sino yo me digo porque pues no me refiero sino me ha servido para conocer esta área del derecho penal. Por fortuna he tenido posibilidad no solamente en varios escenarios, también trabajé en justicia penal militar mucho tiempo, 20 años. Ahora, después en 906 y ahora infancia y adolescencia. Eso le da a uno como un bagaje amplio jurídico para pues transmitir y que es lo que yo quiero hacer, socializar estos temas solamente con fines académicos, nada más, que ustedes puedan pues comprender un poco más cómo se dan allí al interior de este tipo de audiencias, de las que no se tiene a veces en la universidad. No sé si en la cátedra se tiene seguramente, pero no, pues creo yo que difícilmente pues para tener ya la casuística así, pues como cuando usted va a una audiencia 906 que puede entrar allá tiene la oportunidad, pero no acá. Bueno, ¿qué más les deseo? Una Semana Santa, mañana jueves, Viernes Santo, mucha reflexión espiritual y agradeciéndole de todas maneras a todos ustedes los que muchas veces me escriben: Miguel, exacto, me gusta esto, tú eres muy preciso, claro en las cosas. Bueno, me gusta y me agrada esos conceptos, como sea. Hay algunos que no les gusta, pues bueno, ¿qué hacemos? Pero es lo que hay. Yo solamente trato de llevarles a ustedes precisar estos conceptos, así lo voy a titular: precisar conceptos jurídicos para litigar en infancia y adolescencia. Ok, chao pues, dale link si te gusta.